En la vía navegable más peligrosa del planeta, el Estrecho de Hormuz, ese punto de quiebre que todos creían imposible finalmente ha llegado. Washington acaba de desatar algo tan masivo, tan calculado y tan letal que el tablero geopolítico del Medio Oriente acaba de volcarse en cuestión de horas. Dos destructores de misiles guiados, el USS Frank E. Peterson Jr. y el USS Michael Murphy, cruzaron Hormuz el 11 de abril. Pero estos buques son apenas la punta del iceberg, porque justo detrás de estos colosos navales avanzan en silencio los drones submarinos autónomos que Estados Unidos ha desplegado en las aguas del estrecho, invisibles, implacables y programados para una sola misión: limpiar el campo minado que Irán sembró con sus propias manos y sobre el cual ya perdió todo control. El CENTCOM lo confirmó oficialmente: la operación de limpieza de minas está en marcha. Pero este tránsito estuvo lejos de ser tranquilo. En el momento exacto en que los buques de guerra estadounidenses ingresaron al estrecho, las unidades navales de la Guardia Revolucionaria iraní los rastrearon de inmediato y les lanzaron un desafío abierto a través de la radio. Este es el último aviso. Mientras el lado estadounidense continuaba su ruta declarando que cumplía con el derecho internacional y las reglas del cese al fuego, se alegó que un dron dirigido por Irán fue destruido por fuerzas estadounidenses en el punto más álgido de la tensión. Además, mientras la administración de Teherán negó oficialmente el tránsito y afirmó que los buques habían dado la vuelta al recibir la advertencia, declaró al mundo entero que respondería de forma mucho más contundente a las unidades militares en el estrecho a partir de ahora. El momento de este encuentro cargado de acción en Hormuz es aún más notable. Tras exactamente 21 horas de conversaciones en Pakistán, las partes no lograron llegar a un acuerdo definitivo. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance, acusando a Irán de cometer un grave error, envió señales importantes sobre lo que podría estar ocurriendo entre bastidores. En otras palabras, Washington podría estar preparando su movimiento final con buques de guerra y drones submarinos para desbloquear completamente Hormuz. Sin embargo, justo debajo de estos masivos petroleros y vehículos submarinos, existe un peligro mucho más insidioso que espera en silencio en la oscuridad. Las minas navales clandestinas colocadas irregularmente por Irán, a la deriva con las corrientes y ahora en ubicaciones completamente desconocidas, están en posición de espera para desencadenar una catástrofe masiva en cualquier momento. Fueron colocadas rápida e irregularmente por la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica utilizando pequeñas embarcaciones. Es más, una parte significativa de estas minas quedó atrapada en las fuertes corrientes de fondo del Golfo y derivó millas lejos de sus posiciones originales. Minas de contacto ancladas, minas de activación magnética y acústica, y minas a la deriva crean un laberinto casi invisible y mortal en el estrecho. En esencia, Irán ha perdido por completo la capacidad de controlar el monstruo que creó. El panorama se ha vuelto completamente caótico. Pero el hecho de que dos letales destructores guiados clase Arleigh Burke, el USS Frank E. Peterson Jr. y el USS Michael Murphy, hayan navegado valientemente esta peligrosa ruta y regresado, demuestra que aún existe un rayo de esperanza en la región. Como parte de esta misión crítica, es probable que Estados Unidos no haya elegido estos activos navales al azar para desbloquear el estrecho. Porque estos buques no eran cazaminas ordinarios, eran fortalezas flotantes equipadas con los sistemas de combate Aegis más avanzados del mundo, capaces de escanear cientos de millas con sus redes de radar. Su misión era mucho mayor que una simple limpieza. Estaban allí para establecer una nueva ruta de tránsito segura en Hormuz y para preparar las condiciones para ese corredor seguro que escoltará los buques mercantes. Los efectos de tener estos buques de misiles en el estrecho ya se están viendo, porque 3 masivos superpetroleros se convirtieron en los primeros ejemplos en cruzar Hormuz tras el proceso de cese al fuego, deslizándose por las peligrosas aguas del Golfo. Como pueden ver, las piezas en el estrecho se están desplazando significativamente, y esas oxidadas cerraduras del comercio mundial de petróleo podrían finalmente abrirse una a una. Pero para decir esto, Hormuz necesita estar lo suficientemente limpio como para alcanzar condiciones plenamente adecuadas para la logística internacional. El verdadero trabajo de limpieza, sin embargo, lo realizarán los vehículos submarinos no tripulados de alta tecnología, es decir, drones autónomos, que serán desplegados en las aguas en los próximos días. Entonces, ¿hacia dónde se dirige este proceso?
En los próximos días podremos ver un panorama de Hormuz completamente libre de minas y una estrecha ruta confiable que los buques petroleros puedan completar en aproximadamente 7 horas. Washington tiene planes impactantes al respecto. El presidente estadounidense Donald Trump, por su parte, utilizó un lenguaje muy contundente que sugiere que el verdadero movimiento para desbloquear completamente Hormuz podría ser un plan completamente diferente, al decir, abriremos ese estrecho aunque no lo usemos, porque no recibimos ayuda de la OTAN en el mundo. Trump declaró al mundo entero cuán preparada está América para el uso unilateral de la fuerza, lo que significa que el movimiento principal de América podría no limitarse solo al envío de buques de guerra y drones submarinos Hormuz. El movimiento real podría provenir de una doctrina completamente diferente. Una que incluso Irán no vio venir, que bloqueará toda la región y volcará completamente el tablero de ajedrez. Porque justo después del colapso de las conversaciones, Donald Trump señaló una doctrina escalofriante a través de su cuenta personal en redes sociales. El nombre de esta doctrina ha sido reflejado en la prensa por fuentes mediáticas como el bloqueo externo. Si Irán se niega a abrir completa y seguramente el estrecho, que minó y sobre el cual perdió el control, al comercio internacional, la Armada de los Estados Unidos podría establecer su propio bloqueo. Esto no se trata solo de abrir un corredor de tránsito, significa poner todas las entradas y salidas de Hormuz directamente bajo la iniciativa de la Armada Americana. Así, Estados Unidos planea establecer una estructura donde decidirá personalmente qué buque puede pasar y cuál no, anulando completamente la voz de Irán sobre el tráfico marítimo. Este escenario ha dejado de ser solo un asunto entre Irán y Estados Unidos. El estrecho de Hormuz es la única arteria por la que aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo debe pasar necesariamente cada día. La obstrucción de esta arteria, o convertir quien la controla en una guerra, tiene el potencial de desencadenar instantáneamente una crisis energética masiva en todo el mundo, desde Europa hasta Asia. La ya frágil industria de Europa podría caer completamente bajo la influencia de semejante onda expansiva. Entonces, detrás de todas estas dinámicas peligrosas, ¿cómo tomará forma en el terreno esta operación de bloqueo externo de Trump? Actualmente, la Quinta Flota de los Estados Unidos está en alerta máxima en la región. El grupo de ataque del portaaviones Abraham Lincoln, al que también está adscrito el USS Frank Peterson Jr., mantiene un enorme poder de fuego dentro y alrededor del Golfo Pérsico. Si la guerra vuelve a estallar, los F-35 y F-18 que despeguen de este portaaviones establecerán un paraguas aéreo impenetrable sobre el estrecho. En la superficie del mar, cruceros y destructores clase Arleigh Burke construirán un muro de acero que cerrará físicamente la entrada al estrecho. Dirijamos la mirada un momento más allá de este masivo muro de acero, hacia ese proceso crítico que nos espera. El primer y más contundente movimiento sobre la mesa de Washington será abrir un carril seguro en esa crítica sección de estrechamiento de 21 millas del estrecho, con una operación casi quirúrgica. Para neutralizar esta amenaza insidiosa, letales drones submarinos autónomos y activos de guerra de minas justo bajo el agua podrían avanzar silenciosamente para construir un corredor invisible para los masivos buques. Si esta primera fase tiene éxito, los primeros convoyes de petroleros que aliviarán el mercado mundial avanzarán bajo la sombra del grupo de ataque Abraham Lincoln y el tráfico del estrecho podría volver a la normalidad en un 40%. Sin embargo, si la actitud intransigente de Irán continúa, esa aterradora fase de bloqueo externo indicada por Trump podría surgir con toda su crudeza. Destructores Arleigh Burke adicionales, cruceros clase Ticonderoga y aviones de patrulla marítima P-8 Poseidón, desgarrando el cielo, podrían ser enviados a la región. Todos estos poderosos activos militares podrían convertir las entradas y salidas de Hormuz en puntos de control insuperables. En ese preciso momento, la Armada de los Estados Unidos podría poner en campo un plan que establecería un mecanismo de bloqueo capaz de ahogar efectivamente el 70% de las exportaciones diarias de petróleo de Irán, deteniendo, registrando y, si es necesario, bloqueando cualquier buque que considere sospechoso. Si las cosas se oscurecen aún más en el tablero de ajedrez del Medio Oriente, y para mayo Irán viola completamente el cese al fuego y continúa sus ataques, Washington no cargará solo con esta masiva carga.
recibiendo apoyo de las bases logísticas de los estados del Golfo, Estados Unidos, con la repentina participación del buque británico RFA Cardigan Bay y los cazaminas tripartitos franceses, podría transformar Hormuz en el centro de operaciones de una coalición internacional a gran escala. Con la llegada de los grupos permanentes de contramedidas de minas de la OTAN y los buques italianos clase Gaeta a esta escena apocalíptica, podría completarse un anillo ininterrumpido de patrulla aérea y marítima, también apoyado por operaciones cibernéticas. Aunque Europa afirma que sus activos navales participarán en la limpieza de minas después de que la guerra haya terminado por completo, que Hormuz continúe cerrado probablemente afectará al continente muy seriamente en términos energéticos. Además, las presiones de Trump sobre Europa y su retórica para que finalmente participen en la solución del problema también podrían afectar la postura estratégica de la UE en este asunto. Al final de todos estos movimientos, o bien el corredor seguro abierto pacientemente por dispositivos autónomos permitirá respirar a la economía mundial, o las minas a la deriva que esperan en las oscuras aguas del Golfo arrastrarán a la región hacia un anillo de fuego irreversible. Sin embargo, los riesgos que conlleva esta operación potencialmente planificada son literalmente letales. Irán posee miles de drones suicidas y cientos de misiles balísticos antibuque desplegados en la costa, capaces de amenazar a los buques estadounidenses en las estrechas y poco profundas aguas del Golfo Pérsico. Esta doctrina de guerra asimétrica, que los guardias revolucionarios llevan años preparando, está construida precisamente para atacar grandes buques de guerra en estrechos tan angostos. El punto más estrecho de Hormuz tiene apenas 21 millas de ancho, y esta distancia es prácticamente zona cero para los misiles modernos. Mientras los buques de guerra americanos pasan por este corredor o hacen cumplir el bloqueo, podrían tener que reaccionar en segundos ante súbitas salvadas de misiles lanzadas desde la costa. La posibilidad de que cualquier buque de guerra americano sea alcanzado, o el escenario de que sea dañado por un bote no tripulado, podría convertir la crisis de una guerra regional en un apocalipsis global. La administración Trump, con su actitud intransigente mostrada en la mesa de negociación, está enviando el mensaje de que está dispuesta a asumir este riesgo. Porque en una mesa donde se discuten asuntos tan masivos como las restricciones al programa nuclear, las sanciones económicas y el futuro del régimen, la única carta de triunfo real, física y despiadada en sus manos es el estrecho de Hormuz. Irán sabe muy bien que soltar esta carta de triunfo significaría allanar el camino para su propio fin. Aunque no hay una movilización masiva para resolver la crisis de Hormuz en este momento, esta difícil situación en la que ha caído Irán y el temblor de los mercados son algunos de los elementos más importantes que dan forma a los escenarios futuros. Porque el ala europea podría no ser capaz de mantener la postura de neutralidad que mantendría hasta el final de la guerra debido a la crisis energética. El petróleo se ha disparado a $118 y sigue subiendo. Las primas de seguros se han multiplicado. Los armadores están pagando una prima de riesgo por minas y la mayoría de los petroleros aún evitan correr el riesgo. Las cadenas de suministro globales están temblando. Pero el impacto real es mucho más profundo que esto. No solo Europa. De hecho, los escenarios sobre el cierre de Hormuz están poniendo bajo su influencia toda la arena global. La geografía asiática en particular es una de las partes que sufre las consecuencias de la carta de triunfo de Irán de cerrar el estrecho. Los gigantes energéticos como China, Japón, Corea del Sur, India, están vomitando. Todos estos países obtienen la mayoría de sus importaciones de petróleo a través de Hormuz. La obstrucción del estrecho golpea directamente la producción industrial de estos países. Las fábricas de China están desacelerando. Las refinerías de Japón están fundiendo sus reservas. El sector petroquímico de Corea del Sur está buscando fuentes alternativas. Las líneas de suministro de GNL y petróleo de Europa dependen del mismo corredor. Existen rutas alternativas. El Canal de Suez o el Cabo de Buena Esperanza están entre ellas, pero estas rutas multiplican los costos. La ruta del Cabo de Buena Esperanza implica 10 días adicionales de viaje con el doble de costo en combustible. El Suez, por su parte, ya está al límite de su capacidad y experimenta sus propios problemas de seguridad con la amenaza Houthi. Esta crisis no se trata solo del petróleo.
El gas natural, los productos petroquímicos, los fertilizantes y las materias primas plásticas también pasan por este corredor. Cuando Hormuz se obstruye, no solo sube el precio de la gasolina. Todos los sectores, desde la alimentación hasta la electrónica, desde la agricultura hasta la construcción, se ven afectados. La inflación global ya era alta. La crisis de Hormuz convierte esto en un problema estructural. Los países en desarrollo están recibiendo el golpe más duro. Las economías dependientes de las importaciones de energía están siendo arrastradas hacia una crisis de deuda. Y si limpiar completamente el estrecho de minas llevará meses, lo que incluso los estimados más optimistas afirman, esta hemorragia económica no parece que vaya a detenerse en el corto plazo. Luego está la parte interesante. Esta arriesgada estrategia construida sobre la minación de Hormuz y poner el estrecho en riesgo, también está golpeando la propia economía de Irán. Sus exportaciones de petróleo pasan por Hormuz y sus propias minas están obstruyendo su propia fuente de ingresos. Irán, que exportaba 1,5 millones de barriles diarios antes de la guerra, ahora no puede utilizar la gran mayoría de esta capacidad. También existe una dimensión estratégica en esta crisis. La obstrucción de Hormuz cambió fundamentalmente el debate sobre la seguridad energética global. El precio de depender tanto de un único estrecho está ahora ante los ojos de todos. Los países han comenzado a pivotar hacia fuentes de energía y rutas alternativas. Este proceso es costoso en el corto plazo, pero a largo plazo podría reducir la importancia estratégica de Hormuz. La estrategia de Irán de usar el estrecho como carta de triunfo está creando un efecto boomerang precisamente por esta razón. Cuanto más tiempo mantenga el estrecho cerrado, más rápido buscará el mundo alternativas, y la única carta de triunfo real de Irán pierde permanentemente su valor. Y aquí comienza la mayor ironía de la guerra asimétrica. Si el arma que colocas para dañar a tu enemigo también te golpea en tiempos de paz, no es una estrategia, es un error. Justo a la sombra de este enorme error estratégico, existe un único actor global que observa en silencio y con gran satisfacción todo este caos e incluso sale como el más beneficiado de esta crisis. Rusia. Mientras la administración de Teherán cae en el hoyo que ella misma cavó, perdiendo tanto su economía como su credibilidad geopolítica, Moscú está usando la atmósfera de pánico creada por esta guerra asimétrica casi como un salvavidas. Aplastada bajo las sanciones occidentales y habiendo gastado miles de millones de dólares para construir una masiva flota fantasma para sostener sus exportaciones de energía, Rusia podría estar viviendo su edad de oro gracias a la congestión en Hormuz. Los precios del barril que superan los $118 y el pánico de suministro en los mercados globales han efectivamente desbaratado la aplicación del tope de precios que Occidente impuso al petróleo ruso. Los mercados europeos y asiáticos se ven obligados a doblegarse o ignorar las sanciones por necesidad para mantener sus industrias a flote y satisfacer su hambre energética. Por otro lado, los miles de millones de dólares de dinero caliente que fluyen a las arcas del Kremlin están bien encaminados a redirigir el complejo militar industrial del país. Pero la ganancia de Rusia en esta crisis no es solo un aumento instantáneo en los precios del petróleo. Existe una dimensión geopolítica a largo plazo mucho más profunda que redibujará el mapa global. Que el estrecho de Hormuz se convierta en una trampa mortal poco confiable y que las rutas alternativas multipliquen los costos podría estar trabajando a favor de Moscú en un sentido diferente, porque esta crisis podría estar convirtiendo repentinamente el proyecto de la ruta marítima del norte, en el que Rusia ha invertido billones de rublos durante años, en una de las alternativas más atractivas y obligatorias del mundo. Este masivo corredor que conecta Asia y Europa a través del Océano Ártico está en una línea de tránsito ininterrumpida, completamente independiente de las minas clandestinas y los drones suicidas del Medio Oriente. Esta situación no solo podría ganarle a Moscú masivas tarifas de tránsito de las rutas que abre con rompehielos nucleares. Putin, aprovechándose de esto, podría adquirir recursos financieros muy diferentes y grandes para su guerra en Ucrania. Esto es exactamente como el Kremlin podría beneficiarse del fracaso de Europa en reunirse con los Estados Unidos en un paso común respecto a la resolución de la crisis del estrecho de Hormuz. Por supuesto, también existe la dimensión militar de esto. Los rusos obtuvieron la oportunidad de probar cuánto puede estirarse la capacidad militar estadounidense a nivel global.
El Kremlin junto con Beijing está monitoreando constantemente todos los movimientos de elementos navales, de fuerza aérea y de tropas de infantería en el Medio Oriente. Además, el hecho de que una parte significativa de la disuasión de los Estados Unidos en el Pacífico y Europa esté obligatoriamente ubicada en un golfo estrecho y peligroso, amplía seriamente el margen de maniobra de Rusia en otras zonas de conflicto. En realidad, este dilema funciona a favor de Moscú y Beijing. Están observando las capacidades militares de los Estados Unidos en el Medio Oriente y en una situación de enfrentamiento potencial, estas notas podrían representar un factor de riesgo masivo. Mirando todo este panorama desde un ángulo amplio, se revela que esta estrategia suicida, que Irán ve como su propia lucha por la existencia y comenzó con la esperanza de una gran victoria asimétrica, es en realidad parte de un juego mucho más grande. Mientras Teherán cree que está desafiando a los Estados Unidos y bloqueando el sistema global al precio de cortar su propia línea de vida, en realidad solo está asumiendo el papel de un aparato que fortalece la mano de Moscú. Mientras las minas que colocó en su propio mar arrastran a Irán hacia un colapso económico irreversible en el ámbito internacional, los planes de Moscú y Beijing, que observaron este juego mortal con gran sangre fría, están operando de manera diferente. Por lo tanto, el apoyo que podría venir de la UE o de diferentes geografías para esta operación crítica que Estados Unidos comenzó para abrir Hormuz es fundamental en términos de cambiar la dinámica en la región y hacer que las vías marítimas sean confiables nuevamente. En resumen, parece esencial que se pueda realizar un esfuerzo internacional conjunto para que las amenazas del estrecho de Hormuz dejen de estar únicamente en manos del régimen de Teherán y se conviertan en una carta de triunfo que Moscú y Beijing puedan usar. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre este tema? Esperamos sus comentarios. Presentado por TGN. Gracias por elegirnos.